Muy bien, la gran comisión, familia, es para todos. Nadie estamos excluidos de ellas. Y aunque usted tal vez no tome conciencia aún, con ese pesito que estamos echando, lo que están echando los niños desde algo muy básico, este proyecto Mi Peso para las Misiones, que nuestro hermano Manuel Borbón forjó hace alrededor ya de 20 años en nuestro distrito, y hasta un canto le compuso, ¿verdad? Y no me lo sé, pero ahí luego voy a traer a Manuel Borbón porque me está. Pero dice algo así como: donando mi peso para las misiones, yo soy feliz. Y la idea es que instruyamos a los niños desde pequeños a que tengan esa conciencia misionera de que un peso puede marcar la diferencia y puede estar salvando almas al otro lado del mundo, porque este pesito, hermanos, es un fundamento fuerte para el apoyo misionero de nuestro distrito. Y la idea es que cada domingo los niños den cuando menos un pesito y lo pongan aquí. Y bueno, también algunos adultos echamos aquí, ¿verdad? Y eso abona más. Pero desde esto pequeñito, hermanos, queremos que los niños tengan conciencia de que el dar no es que ellos estén privando de algo sin sentido, sino algo que está dando vida a otras personas, que está apoyando el campo misionero. Y bueno, ahorita hablaremos de otros proyectos, ¿verdad? Pero estoy hablando de lo más básico, de que usted ofrenda, ya está haciendo misiones. Ahorita que oramos, ¿verdad? Por estos misioneros, el que usted se lleve esta cajetita y le dedique un tiempecito en su casa para orar por este misionero, usted ya está siendo parte importante en las misiones, porque si hay algo que se necesita en el campo misionero, es la oración. Hay muchos dificultades que ahorita vamos a ver en el mensaje que se presentan. Entonces, la gran comisión es para todos los creyentes. Todos fuimos llamados a ser misioneros. El Señor dijo antes de partir, Hechos 1:8, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y lo va a preparar para que me sean testigos hasta lo último de la tierra, ¿ya? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aunque hay algunos que nos quedamos en Jerusalén, hay otros que van a Judea, otros que van un poco más a Samaria, y hay otros que sí van hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia en conjunto estamos haciendo misiones. Y las misiones se hacen en el extranjero y se hacen también en lo local. Y ahorita vamos a ver un poco de eso también. ¿Y qué nos mueve, hermanos, para hacer misiones? El amor de Dios. Lo mismo que movió a nuestro Señor Jesucristo cuando dice el evangelista Mateo que el Señor vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque las miró desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esa es la palabra clave: compasión. La misericordia del Señor nos mueve, nos impulsa para de esto que nosotros hemos recibido y ahora gozamos a plenitud, podamos compartirlo con alguien que lo esté necesitando. El mundo sigue en agonía, hay muchas familias que siguen necesitando que alguien les hable del Evangelio, en medio de un mundo plagado de malas noticias amarillistas, de noticias dramáticas, de noticias del fin del mundo con la guerra en Oriente, con noticias, ¿verdad?, fatalistas. Que alguien llegue y le dé una buena noticia a una persona, hermanos, eso es un bálsamo que viene del cielo. Que alguien le diga a una persona: no temas, hay esperanza, levántate, ánimo, cobra ánimo, Dios te ama, Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere salvar tu familia, Dios quiere darte un lugar en su reino. Esas buenas noticias hacen falta. Además, las noticias estamos plagados. Tengo un amigo que todos los días me manda no menos de 10 TikToks y videos. Ay, ya no sé si abrirlo, porque puras malas noticias. Pero cuando hablo mi Biblia, cómo me deleito, porque encuentro puras buenas noticias, ¿verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que nos levanta, hermanos. Así es que no lean mucho la alarma, decíamos de nuestro tiempo. Los de mi época lo van a entender. Pero bueno, quiero tocar el punto de uno de los misioneros de la antigüedad para que podamos comprender un poquito más la tarea de un misionero. Y
quiero referirme al libro de Jonás y a ese misionero precisamente llamado Jonás, que era un israelita de la época de la cautividad. Estamos hablando del tiempo en que Israel, el reino del norte, había sido invadido por los asirios. Y Nínive precisamente era la capital del reino de los asirios, que en el 721 a.C. conquistaron el reino del norte, llevaron al exilio a multitud de israelitas, transportaron poblaciones enteras, las trasplantaron, arrancaron un pueblo de aquí, lo pusieron en Asiria, y agarraron un pueblo de Asiria y lo pusieron en las tierras de Judea. Es decir, fue algo horrible, horrendo lo que sucedió. Nínive y los asirios eran símbolo de crueldad, de vileza, de violencia, de hostilidad hacia el pueblo de Dios, y además idólatras. Ellos adoraban a un dios llamado Dagón. Era como la canción de Rigo Tobar. Tenía cara de angelito pero cola de pescado. Era un dios pez. Ahí está una imagen, una inscripción en piedra de la antigüedad donde está el dios Dagón. Lo puede ver con el torso humano pero cola de pescado. Era un sirenito. Bueno, era una sirena, pues, pero masculino, pues un sireno. Era correcta la palabra esa, pero bueno, eso era el dios Dagón, al que adoraban los ninivitas, los que habían conquistado. Y precisamente Dios le dice a Jonás que salga de su tierra y vaya a la ciudad de Nínive a hablarle ni más ni menos que a sus enemigos, a los ninivitas, a los idólatras que se mofaban del Dios de Israel porque Dagón había sido más poderoso que Jehová y los había derrotado. Bueno, en la antigüedad así se veía la cosmovisión. Cuando un pueblo dominaba a otro, el crédito se lo daban a sus dioses. Y entonces ellos, de los ninivitas, decían, los asirios decían, el Dios Dagón venció al Dios de Israel. Y luego Dios le da esa dura encomienda a Jonás: ve y predícale a esa ciudad. Y pues se le pusieron los pelos de puntas, imagínense ustedes. Para empezar, los temores personales. Voy a ir, soy judío, ¿qué les voy a decir? Nos acaban de invadir, nos destruyeron nuestras ciudades. Voy a ir con un mensaje de qué. El Dios de los israelitas es más poderoso que el Dios de ellos y ellos nos derrotaron. ¿Qué les voy a decir? Que Dios tenga misericordia de ellos y lo que quiero es que acabe con ellos. Quisiera que Dios les arranque la cabeza al rey de Nínive y a todos ellos por el daño que le hicieron a nuestros hermanos, a nuestra nación. Obviamente, humanamente las misiones no son concebibles. Porque ¿cómo predicarle a un pueblo que nos odia? Esa es la virtud del Evangelio de Jesucristo. Cuando el Señor dijo, ¿verdad? Amen a su prójimo como a sí mismo, pero luego también les dice, amen incluso a sus enemigos. La esencia del cristianismo está muy lejos del odio racial. Está muy lejos de sentir o desear que un pueblo sea aniquilado en aras de cualquier Dios, no, sino el amor por los enemigos. El verdadero cristianismo pudiéramos medirlo con esa regla. ¿Amas a los que te ofenden o deseas que les caiga un rayo del cielo y los parta? Porque algunos discípulos del Señor eso deseaban. Estaban ahí, ¿verdad?, vociferando contra el Maestro: Señor, ¿quieres que oremos y que los partan los rayos? No, háblenles del amor, háblenles de la misericordia, ámenlos, no saben lo que hacen. Y el ejemplo máximo lo tenemos en nuestro Señor Jesús, cuando lo crucificaron, ¿verdad? Lejos de desear el mal para sus verdugos, él oraba: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues, ¿qué impulsa las misiones? El verdadero amor de Cristo. No hay otra manera de ir a las misiones si no es impulsado por el amor de Dios. Pero Jonás tenía esa tarea difícil, y aunque era un profeta de Dios, le dijo no al Señor. Le dijo que no. Y hay un mapa por ahí, ¿verdad?, para que ubiquemos la región geográfica. Él estaba
La otra, por favor. Él estaba en la ciudad de Job. Ahí no se puedan distinguir, pero ese puntito que se ve ahí está en Judea, en Israel, donde están agarrados del chongo ahorita. Bueno, ahí estaba el profeta. Nínive es la que está a la derecha, en el cauce del río Éufrates, en las tierras de Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, y Job, pues está en Judea, y sin embargo hizo totalmente lo opuesto. En vez de ir a Nínive, tomó una embarcación para agarrar a través del gran mar hacia el otro lado del mundo, prácticamente la punta del mundo conocido, hacia Tarsis, en las costas de la actual España. Entonces, siendo un profeta de Dios, no garantiza que le vas a decir sí a Dios y que siempre va a hacer su voluntad. Pero bueno, él dijo no, y se fue, ¿verdad? Y Dios, hágale como quieras, manda otro, yo no tengo capacidad de perdonarlos, ¿cómo voy a ir? Si familiares murieron en esa invasión, ¿qué les voy a decir? Estoy limitado. Puede haber mil excusas para decirle no a Dios, y él se fue al otro lado del mundo. Pero cuando estaban en medio del Mediterráneo, entonces empieza el mar a ponerse, a encresparse, ¿verdad? Los vientos a levantar grandes olas, y obviamente los antiguos tenían en la cosmovisión antigua que el mar era símbolo del caos, el mar era indomable, y cuando los dioses se enojaban con los humanos, entonces lo representaban en el mar poniéndose de esa manera. Entonces los que iban en esa embarcación luego dijeron: alguien de aquí trae problemas con su Dios, porque ahora nos están mandando estas fuertes olas y vamos a perecer. Y así es que averigüen, anduvieron viendo quién es el que había fallado. Y entonces allá abajo, ¿verdad?, en el camarote, en lo más profundo, dormido estaba el señorón que habían mandado de misionero. Pero allá entonces lo despiertan, lo increpan y le dicen: ya cuestionamos a todo el mundo, nadie, todos están limpios, dinos tú si le estás fallando a algún mandato que te dio el Señor. Y como era profeta, no sabía decir mentiras, entonces dijo: amén. Como aquel ladrón que una vez fue a robar en la tercera iglesia, estando mi suegro, no fue de Pacobampo. Y llegó un ladrón, y luego que llegó al otro día el ladrón y que trae unos objetos ahí, un cerebro y unas bocinitas que vengo a venderle aquí. Y mi suegro dice, con el discernimiento que el Espíritu de Dios le dio, le dijo: usted, hermano, me está echando mentiras, ¿verdad que esas cosas son robadas? Le dijo: amén, dijo. Pues siendo este profeta, ¿verdad?, pues no se puede decir mentiras. No, pues sí, yo traigo broncas, a mí me mandaron a predicar, pero es que bien entiendan, es que los ninivitas son los asirios, los que derrotaron a nuestro pueblo, y luego tienen a un Dios con cola de pescado, y luego quieren que lo adoremos, y luego, pues mira, podrán decir misa, pero en este barco no cabe. Es que lo agarraron al agua. ¿Y ahí es la? ¿Ah? Un tritón, eso, gracias, muy bien. O sea, no era un sireno, era un tritón. Muy bien. Gracias. Bueno, sacando ese dilema existencial, ya me lo voy a anotar aquí. Siempre no sé cómo llamarle a este Dios de los griegos. Se le llamaban los griegos. Muy bien. Entonces, aquí tenía ese gran problema. Jonás no obedeció, la venganza, todo eso que había, pero en la travesía, pues entonces lo echan al mar y muere. El libro de Jonás tiene un lenguaje alegórico muy bonito, ¿verdad?, porque nos permite enseñarle a los niños los principios del Evangelio y decir que se lo tragó un gran pez. Pero todo ese lenguaje alegórico. El gran pez representa el mar, representa la muerte que se lo había tragado. Es decir, lo echaron al mar y se ahogó. Simplemente se ahogó. Olvídense de ballenas y no. Es que eran simbolismo de lo que había en el mar. Recuerden que en el mar, ¿verdad?, allí
estaba el Leviatán, estaba el Behemoth, las bestias marinas que se oponían y que devoraban todo lo que desechaban los dioses, es decir, eran los agentes de la venganza divina. Ese es el concepto de los antiguos. Hay que ponernos en aquellos zapatos para tratar de entenderlo mejor. Y entonces el mar, como estaba encrespado, estaban enojados, ¿verdad? Estaban enojados los dioses y estaban entregando entonces a los dioses del inframundo, a Leviatán, a Behemoth, a todo lo que está debajo de las aguas, y le entregaron ahí, es decir, a la muerte. Pero fíjense que en esa situación tan difícil que se estaba viendo en el llamamiento de las misiones, Jonás logra hacer una oración al fin. Y en esa oración podemos ver nosotros la realidad de lo que estaba sucediendo en aquella ocasión. Jonás capítulo 2, dice la Escritura: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, y desde el seno del Sheol clamé, y oíste mi voz. O sea, ¿dónde estaba entonces? ¿Estaba en el vientre del pez o estaba en el Sheol, el lugar de los muertos? En el lenguaje alegórico, ¿verdad? Para poder entender esto, la Biblia tiene niveles de interpretación. Un nivel kinder, ¿verdad?, que facilito para que todo el mundo lo entienda, pero luego un nivel más profundo, un nivel teológico, que es lo que tiene que ver. Lo que pasó es que Jonás lo echaron al agua y se murió. Y desde la muerte, fíjense lo que hizo: estando en el Sheol, estando en el sepulcro, me echaste, dice, a lo profundo en medio de los mares. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: soy rechazado delante de tus ojos, mas todavía miraré hacia tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el tejón. El fondo del abismo era el lugar donde el Sheol, el lugar de los muertos, y el tejón era el fondo, el abismo, el lugar más profundo de las aguas. Allí estaba. Las algas se enredaron en mi cabeza, dice, descendí a los cimientos de los montes. La cosmovisión antigua, ellos pensaban que la tierra estaba asentada en pilares, que estaban asentados en lo profundo del abismo, el tejón. Entonces ahí estaba. Ahí llegó Jonás, murió, descendió a la profundidad de la muerte, y ahí dice entonces: vi los pilares que sostienen a la muerte. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Cuáles cerrojos? Los de la muerte. Porque la muerte tenía llaves, ¿no? En la mentalidad antigua. El Sheol, que después los griegos le llamaron Hades, tenía llaves. Y dice Jesús que cuando Él descendió también a ese lugar, que Él tomó las llaves del Hades, del infierno y de la muerte, ¿verdad?, para tener el control de vivos y muertos. Pero hay una llave, pero dice entonces: me cerraron la puerta, es decir, se petateó. Pues. Es otra manera de entenderlo llanamente, ¿no? Los cerrojos, dicen, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Más claro en el agua. Sepultura, de ahí lo sacó. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo, etcétera, etcétera. Entonces Jonás se murió, ¿verdad? Jonás se murió. Dice el número 17:3: ellos con todo lo que poseían descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra. Es decir, no estaban, ¿verdad?, inactivos. En la muerte hay conciencia. Aunque luego después surge la idea de que los muertos duermen y no saben nada, pero bueno, hay otros pasajes más antiguos que dicen que sí. Y 1 Samuel 2:6 dice: Jehová hace morir, pero también da la vida. Él hace bajar al Seol y también hace subir, es decir, del lugar de los muertos. Si alguien tiene poder de resucitar a los muertos, pues es Dios, que tiene poder sobre la vida y la muerte. Y entonces Él dice: en mi angustia invoqué a Jehová, y Él me respondió desde el vientre del Sheol. No dice del vientre del pez, desde el vientre del Sheol. Es decir, el propio misionero se vio confrontado con las fuerzas
del mal. Porque el hacer misiones también es una guerra espiritual. Y tiene que ver con quitarle territorios al enemigo. Hay dioses territoriales que tienen controlada una región de muchas formas, ¿verdad? En lo natural vemos solamente lo superficial, pero detrás de eso hay potestades. El apóstol Pablo ya no le llaman el lenguaje de los antiguos, ¿verdad? Sino le llama principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues, todos esos que son, pues entiéndanlo con términos coloquiales, demonios, potestades, dioses territoriales. En la antigüedad se le llamaban Baales, esos dioses que controlan. Cuando tienen controlada una nación, pues hay que ir y hacer guerra espiritual para derrotar a esos dioses, para que se abra la conciencia de la gente y pueda descender el Evangelio. Eso le llamamos abrir los cielos. Cuando se abren los cielos, ¿qué estamos diciendo? Estamos despejando la cortina de aire, toda la cortina de humo que impide que la gente vea la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero es importante, ¿verdad?, que oremos que se abran los cielos, como en el bautismo de Jesús, esa frase, y se abrieron los cielos. ¿Qué pasó? La gloria de Dios estaba presente ahí, se despejaron, ¿verdad?, todas las potestades se hicieron a un lado para poder que la gloria descendiera. Eso es misiones. Y vamos a ir, y va el misionero a una cultura que en muchas ocasiones es conflictiva hacia el Evangelio, que no aceptan el Evangelio. Tenemos misioneros, no voy a mencionar los países, porque no debemos de publicarlos, pero donde predicar el Evangelio de Jesucristo implica cuello. Y allá tenemos misioneros. No entraron a ese país como misioneros, sino como comerciantes, como asesores en alguna empresa, ¿verdad?, camuflajeados, pues, para poder entrar. Y luego ahí, a través de los negocios que están haciendo, a través de las capacitaciones, a través de dar clases de español, algunos pues se infiltran y van metiendo el Evangelio en lugares totalmente hostiles, que significa la muerte predicar el Evangelio. Allá, hermanos, implica una guerra espiritual, y eso es lo que estamos viendo en Jonás. Es una lucha terrible con estas potestades. Pero entonces, hermanos, la importancia de las señales. El pasaje que leímos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo. El que no, pues no, será condenado. Pero luego dice: pero yo me voy a encargar de que las señales les acompañen. Y la primera señal que menciona el Evangelio es: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué estamos diciendo? Van a tener la capacidad de despejar el aire para que el Evangelio, ¿verdad?, pueda llegar al corazón, para que esas huestes, esas fuerzas de maldad dejen de influir a las personas, y entonces el Evangelio penetre a su mente y a su corazón. Es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. En esos términos, las señales son necesarias. Y entonces Jonás pide esa señal, ¿verdad? Su testimonio ahí era: si lograba vencer al Tejón, al abismo, al Sheol, y salir de entre los muertos, pues, hermanos, iba a ser una señal poderosísima, y entonces ya no quedaría ninguna duda en Jonás para decir: voy a cumplir la misión que el Señor me ha encomendado. ¿Cuántas luchas se enfrentarán nuestros misioneros? Lejos de casa, lejos de su país, a veces lejos de su idioma, sin un amigo quien compartir, sin nadie que les apoye, solos ellos y Dios, en un mundo hostil, tratando de limpiar los aires para que el Evangelio fluya. Es una tarea no fácil, es difícil ser misionero. Por eso debemos estar orando por ellos, para que el Señor despeje todo eso. Pero entonces era vencer al Tejón, las fuerzas del mal, y también a las fuerzas del mar, tipificadas curiosamente en el dios Dagón, porque los tritones, ¿dónde habitan? En los mares, las aguas. Cosa curiosa, Nínive no tiene mar, y tenían de dios a Dagón. Bueno, es que es un dios que importaron de los filisteos. Los filisteos están a la orilla del Mediterráneo, era un dios que adoraban. Y pues aquellos, cuando conquistaron, les gustó ese dios, ¿verdad? Tan curioso, ¿verdad? Cola de pescado, ¿verdad? Y lo adoptaron como su dios territorial y se lo llevaron a Nínive. Nínive no había mar. No había ningún mar para que fuera el pez y lo vomitara ahí.
una tierra, si acaso el mar lo ubicó a las tierras de las costas de Judea. Y de ahí tuvo que emprender viaje, más de 1000 kilómetros para llegar a Nínive, en caravanas, en camello, en caballo, a rapino, como se pudiera, pero él llegó a Nínive, más de 1000 kilómetros a pie, ningún perro dejó a Nínive, lo dejó ahí a la orilla del mar, donde ahí del Señor lo rescató de la muerte y lo dejó en la playa, ya que reflexionó, está bien Señor, sí voy a ir, y emprendió camino a Nínive. Esa es la verdadera historia, hermanos, de lo que está sucediendo aquí. Pero ahora había que vencer, ya había vencido por el testimonio y la oración que hizo aún desde la sepultura, y Dios lo resucitó de los muertos, lo resucitó e hizo que venciera las fuerzas del inframundo, porque vencer la muerte, hermanos, es algo poderosísimo. Pues ya iba, ¿verdad?, empoderado pues el Señor me resucitó de los muertos, y ahora, ok, pero ahora tenía que vencer al Dios Tritón. Ahora que había que vencer al Dios Dagón. Pero esta historia, hermanos, es muy similar a las que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés fue llamado por Dios como misionero para salir de las tierras de Madián, para regresar a Egipto, donde vivió 40 años, luego 40 años en el desierto de Madián, y Dios lo llama, vas a ir y vas a rescatar a mi pueblo. Pues también para rescatarlo había que vencer a los dioses de Egipto. Las plagas, ¿verdad?, que en lo natural vimos en el relato bíblico, están muy claras cuando también Éxodo dice que yo voy a traer mi gloria por encima de los dioses de Egipto. Dijo, detrás de cortinas era una lucha espiritual, había que vencer a los dioses de Egipto para sacar a su pueblo, y Dios, el Dios de los hebreos, Jehová, pues iba a ser más poderoso que ellos, ¿verdad? Y de eso ya hemos predicado otras veces, pero para que tengan una idea de la cosmovisión antigua. Cuando Pablo fue a la ciudad de Filipos, y también se le atravesó, ¿verdad?, esas potestades, esas fuerzas demoníacas, y allí a través de una niña con espíritu pitónico, dice, espíritu de adivinación, una niña poseída por demonios, enfrentó a Pablo y a Silas, y entonces ellos tuvieron una lucha espiritual, y después de esa lucha espiritual, hermanos, se desgranó la mazorca y se levantó una gran iglesia en Filipos. Es decir, el mundo espiritual es real, y los misioneros se enfrentan pues cara a cara con esas potestades. Quedando claro ese punto, seguimos avanzando. Había que derrotar a los dioses territoriales, porque el Evangelio, hermanos, no solamente es una inmersión cultural, porque Dios usa los elementos de cada región para presentar el Evangelio. El Evangelio no es cultura, es mensaje, pero impacta la cultura de aquella. Y esto yo les hablé ya hace algunos años, y les recordaba o les platicaba cómo llegó el Evangelio a Punta Chueca, en la costa de la isla del Tiburón, aquí en Sonora, ahí en la costa de Hermosillo. ¿Cómo llegó el Evangelio a ese lugar? Una vez platicando con el pastor Roberto Morales, que ya el Señor lo tiene en su santa gloria, estuvimos desayunando aquí en la casa del hermano Alejandro Osuna, muy amigo de él, lo trajo una vez, estuvimos platicando acerca de cómo llegó el Evangelio a esa localidad. Le contó una historia que me dejó atónito, anonadado y estupefacto. Me dejó sorprendido, porque miren, tiene que ver con el trabajo que se hace en las misiones. La historia es esta: a finales del siglo XVII estaba el virreinato de la Nueva España en México. El padre Quino, el misionero que ¿verdad?, del área de Sinaloa, Sonora, California, ¿verdad?, llegó. Hay muchas ciudades que llevan nombres españoles en Estados Unidos, el área de California, porque fue el área de acción de la evangelización del padre Quino. El padre Quino entonces era muy radical, construyó muchos templos en Sonora, pero cuando llega a la comunidad Seri, se encontró que los seris no fácilmente aceptaban el evangelio. Es decir, aceptaban el mensaje, pero no aceptaban la cultura que querían imponerle la iglesia de Roma, porque ese ha sido el problema de antaño de la iglesia de Roma, que no solamente quiere predicar el evangelio, sino quiere imponer su cultura. El evangelio no es cultura, el
evangelio trasciende la cruz. Entonces cuando llega y llega con los seres y dicen, está bien, aceptamos, o sea, que Dios hizo carne, murió en una cruz, ¿verdad?, por nosotros, para perdonarnos y llevarnos al cielo, perfecto, aceptamos eso. Sí, pero también tienen que aceptar ponerse esta ropa, también tienen que aceptar dejar esta costumbre, no se me ocurra. Y entonces se opusieron a impactar a la cultura de los seres y la estrategia de aquella época, no quiero juzgar el presente, pero de aquella época el pueblo que no cooperaba, ellos, había que exterminar a los seres. Y el padre Quino inició una matanza con todos los de la etnia seri, pero un grupo logró irse a refugiar a la isla del Tiburón, donde presentaron resistencia, y a lo último se le acabaron los recursos del padre Quino, le dijo, ya déjate el rollo, deja eso de la comunidad, tú sigue predicando. Entonces ya siguió y se fue a California, gracias a Dios. Y dejó en paz a los pocos seres que quedaron, pero imagínense el corazón de esos seres, y dijeron, jamás vamos a aceptar a la iglesia. Jamás. Y entonces ellos en su manera, en su cosmovisión, estuvieron pidiendo y consultando a su oráculo, ¿verdad?, que tiene contacto con sus dioses. Pues le dijeron, ¿qué vamos a hacer entonces? Porque el mensaje que traía estaba muy bonito, pero lo que nos querían imponer eso no nos cuadraba. ¿Qué debemos de hacer? Y entonces el oráculo recibe una visión y dice, miren, va a llegar un hombre, él les va a llegar a predicar, y les va a llegar a predicar en su cultura, se va a meter en su cultura. Es un pueblo donde se da la caguama, la tortuga marina, y entonces el que venga y predique desde un caparazón de tortuga, a ese van a escuchar, ese es el pueblo. Y sucede que en 1900, de la fecha, en 1969, un misionero apostólico llamado José Juan Moreno va a predicar a Punta Chueca. Y los hermanos, bueno, la gente de ahí se reúne y escuchar la comezón, ese que venía a predicar, pero con reservas y con los machetes ahí, ¿no? Sale con lo mismo. Aquí nos echamos, ¿verdad? Para que no queremos, cuando quieran exterminar otra vez. Pero viendo él que se había congregado a la gente y tenían comezón de oír y estaban recibiendo la palabra, dijo, creo para llegar a más gente, y dio un caparazón de tortuga y le dijo, bueno, ¿me pueden prestar esto? Sí. Entonces se puso en la caparazón de la caguama, se paró y empezó a predicarle de ahí en el nombre del único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, que no hay otro medio para salvación, a Cristo Jesús, hermano. Todos los seres se inclinaron y querían adorarlo y lo trataron como un ángel. Y dijo, no, espérense, yo soy humano como ustedes, adoren a Dios. Pero entonces dijeron, tú eres el bueno y vamos a aceptar todo lo que nos digas. Y desde entonces, hermanos, en Punta Chueca no entra ningún otro credo que no sea la iglesia apostólica de la Fe de Cristo Jesús. A Dios sea la gloria. Esto es exactamente lo que sucedió en Nínive con las misiones. Porque ahora va Jonás a predicar un mensaje de arrepentimiento a una ciudad de esos enemigos que odiaban a los judíos, que los habían derrotado, los habían masacrado, habían violado a sus mujeres, habían derrotado y destruido el templo que había en Samaria, no el templo de Jerusalén, el templo de Samaria. Y entonces decían, pues empezó a predicar y Dios le dijo, 40 días, dile a todos los ninivitas que de aquí a 40 días, si no se arrepienten, bueno, les voy a dar también. Y se agarró con todo el temor, pero se armó de valor. Tomó esas palabras que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y anímate. Y ahí anda, ¿verdad?, con todo el temor del mundo, pero confiando en el Dios que lo había enviado. Y se empezó a predicar por las calles de Nínive. Y empezó a llamar la atención, porque primero es un judío loco. Le destrampó con todo lo que le hicimos. Pero 2, 3 días, 4 días, 5 días, caray, ¿qué pasó? Y entonces el rey de Nínive manda a indagar acerca de ese mensajero, porque miren, no solo es importante el mensaje, sino también el mensajero. Por eso es importante guardar el testimonio. Hay quienes no creen el evangelio por el mensajero. Oye, pues creo lo que tú dices, pero no quiero hacer lo que tú haces. Lo que tú haces no concuerda con lo que tú me estás diciendo. Pero por eso el rey dijo, a ver, investiguen quién es este hombre. Y entonces les mandan preguntar y ya le preguntan y entonces ya dice él su historia.
Pues yo soy hebreo, creyente en el único Dios, creador de los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos. Él me envió a predicarles aquí y yo fui desobediente al principio a su mandato. Y tomé una embarcación rumbo a Tarsis porque no quería venir a predicarles, pero entonces quería huir al otro lado del mundo, lejos, y que mi Dios se acordara de mí. Pero entonces Dios con una fuerte le platica todo esto. Y luego me echaron al agua y me ahogué, me morí, pero de allí estando en el Sheol clamé y el Señor me rescató. Y entonces venció al tejón, venció al mar, venció a la muerte, y ahora estoy aquí para predicarles. Hermanos, eso entonces captó la atención. Porque el dios Dagón era el Tritón, el dios del mar que lo había matado, y al que el dios de los ejércitos había vencido. Y entonces sucedió lo mismo que con los hermanos de Punta Chueca. Pues le vamos a prestar atención, porque no solamente, ¿verdad?, viene de donde es nuestro dios Dagón, que no sabemos mucho porque lo tomamos prestado de los filisteos, pero si el Dios al que él cree es más poderoso que el Dios que nosotros tenemos, sí nos vamos a arrepentir y sí vamos a aceptar el mensaje, hermanos. Y las misiones de Jonás fue todo un éxito. El rey mandó un decreto y dijo: vamos a ponernos en ayuno y oración 3 días, desde el más grande, el anciano, hasta los niños, las bestias, todo, a nadie vamos a comer, y vamos a decirle: Jehová, el Dios de Jonás, el Dios que venció al mar, el Dios que venció a los tritones, el Dios que venció al dios Dagón, ese Dios, nos arrepentimos delante de tu presencia, pero perdónanos, nos equivocamos contigo. Y hermanos, se produjo un arrepentimiento masivo en la nación por el testimonio de un misionero y su mensaje. Haz de Cristo, iglesia. Y esas son las misiones. El Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, venció al dios Dagón. Quitaron a esos dioses, ¿verdad? Que después incluso hay un incidente en la Biblia, eran los reyes que cuando los asirios conquistaron las tierras, pusieron en uno de sus templos al dios Dagón, y cuando, ¿verdad?, lo pusieron ahí, el Señor lo tiró al suelo al otro día. Cuando lo pusieron en el templo de Jehová, el dios Dagón, pues lo tiraron al suelo. Y se cayó, no lo acomodamos bien, vamos a volverlo a poner en el libro. Vuelven a acomodar, y al otro día que vuelve a aparecer abajo el dios Dagón, pero hecho pedazos. Ni la cola se reconocía del dios Dagón. ¿Y saben qué hicieron los sacerdotes de Dagón? Cuando entraban a ese lugar, le sacaban la vuelta al lugar donde Dios había derrotado al dios Dagón, porque decían: ay, no, ese territorio es de Jehová, no nos podemos meter ahí. La guerra espiritual, los dioses territoriales siendo vencidos por el Señor. Bueno, pues eso sucedió también allá en Nínive. Hay que derrotar a los dioses territoriales. Y entonces, hermanos, el juicio que iba a llegar sobre Nínive, el Señor lo detiene. Había dicho 40 días, de aquí a 40 días, porque 40, hermanos, es un número que habla de prueba, es un número que habla de aflicción, es un número que habla de un proceso de Dios. Acuérdense los 40 años en el desierto, Israel, los 40 días de Jesús en el desierto, los 40 días de la predicación de Nínive. Hay muchos 40 en la Biblia. Goliat, ¿verdad?, desafió 40 días a los israelitas. Elías huyó por 40 días para encontrarse con el Señor. Pero bueno, la ciudad de Nínive fue probada, pero sobre todo fue probada la fe del que fue enviado. Porque como bien decía el pasaje ahorita nuestra hermana Erika, pues hay gente que no ha creído. Pero ¿cómo va a creer en un Dios de que nunca han oído? ¿Y cómo van a oír de alguien si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a escuchar quien les predique si no primero los enviamos? Por eso dice la Escritura: hermosos son los pies de que trae las buenas nuevas de salvación, de que predica las buenas de bien, de la salvación. Esos son los misioneros. Pero esa tarea no es solamente para ir a otros países, esa tarea es también local. Cada uno de nosotros tiene un compromiso con las misiones. Primero, en tu casa. Tu familia es tu primer
congregación a ganar, familia, hijos. El llamado del Señor sigue vigente, vayan por todo el mundo. Miren, la iglesia apostólica nació por una misionera, que cuando fue llena del Espíritu de Dios allá en el avivamiento en Los Ángeles, en la calle Azusa, luego después de un tiempo escuchando el mensaje de salvación, formaron su propia misión, la misión apostólica para latinos en Los Ángeles, y de ahí Dios le dijo: apártenme a esta mujer porque tiene familia allá y allá necesito que lleve este mensaje. Y de allá sale la hermana Romana Carvajal de Valenzuela, la primer misionera que vino a traernos el evangelio. Y estando en su casa, en una reunión con su familia, sus familiares más cercanos, 12 personas, dice la historia, se derramó el Espíritu Santo y dio inicio a lo que hoy es la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Empezó a consolidarse, a crecer, pero ahora, hermanos, ya más de 110 años después, somos una iglesia de más de 300,000 miembros activos que ha impactado a millones de familias, con más de 2,500 congregaciones solo en México y en Estados Unidos, y ya vamos cerca de las 500 y luego en todo el mundo. Una iglesia que Dios ha bendecido en solo 100 años por el testimonio de una misión. Y esa es la historia de muchas iglesias en México. También es de la Iglesia de Dios, María Atkinson, que llegó aquí a Obregón y trajo el Evangelio. Pero bueno, nuestra historia es esta, y ahora tenemos la predicación en 25 países, porque el Señor nos dijo que hay mucho más que hacer. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aterrizando, ¿cómo podemos hacer misiones tú y yo? Bueno, una es ofrendando. Si no van nuestros pasos, que vayan nuestros pesos. Cada mes el coordinador de misiones le está depositando un equivalente a $850, creo, al misionero. 12,000 pesos le ofrende Bambi, estoy en lo correcto. 12,000 pesos, y muy contenta la hermana que lograron la meta. 12,000 pesos ella. Los señores pues están haciendo esfuerzo, ahorita les van a vender carne asada porque queremos dar también. Y luego los jóvenes, que de hecho es el mes de Mami de los jóvenes, también queremos dar. Por eso no hay que ser mezquinos, hermanos, sino liberarnos para poder decir: yo también soy parte de ese trabajo misionero. Yo también quiero que el Evangelio de Cristo llegue a otra vida como ha llegado a mi vida. De gracia recibimos, dando gracias, hermanos, y apoyar las obras misionera. Esa es una forma, pero también, hermanos, no solamente se hacen misiones hasta lo último de la tierra, también se hace misión en el templo y por las casas. Los grupos celulares, que aquí le llamamos casas del alma, son pequeñas obras misioneras. Aparte tenemos la misión entre Sotobanco y el Portón, ¿verdad? Y agradezco a todos los hermanos que apoyan cada domingo la obra en esos lugares. Y tenemos una misión en el Cerezo también, que ya vamos a tener otro bautismo. Nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Morelli, que está a cargo ahí. Y que, por cierto, le agradezco a Jorge porque con el fallecimiento del hijo de nuestra hermana Rosa estamos en reunión ministerial, todos los ministros, y pues enviamos al diácono. Este diácono está más puesto que un calcetín, y él fue a predicar al culto fúnebre, ¿verdad? Le agradezco profundamente. Más tarde vamos a ir a ver a la hermana Rosita. Pero bueno, aparte de esas misiones locales, tenemos las casas del alma, que son pequeñas iglesias. Estamos ahí en hogares donde ustedes dijeron: yo abro mi casa, hermanos. No entiende la magnitud de la bendición que está cayendo a su casa. Como cuando la casa de Obed-Edom recibió el arca del pacto en su casa, y hermanos, trajo una bendición tremenda para tu familia. El que prestes tu casa para que vayamos a predicar el Evangelio significa que en tu casa se abren los cielos y se derrama la bendición de Dios. Hay comunicación de Dios. El más interesado de que estemos ahí no somos nosotros, es Dios. Él quiere que lleguemos al Evangelio, a esa familia y a todos los que lleguemos. Ahí estamos haciendo misiones en la casa del alma. Estamos haciendo misiones cuando guardamos nuestro testimonio y le decimos a alguien: Dios te bendiga. Estamos haciendo misiones cuando alguien se nos atraviesa en la calle, ¿verdad? Y nos pita, y nos suena el claxon, y le decimos: Dios te bendiga. No respondemos maldición con maldición. Estamos haciendo misiones porque estamos siendo luz en un mundo que no tiene a Cristo, y estamos diciéndole: somos diferentes porque la luz de Cristo está en nosotros, y no vamos a hacer lo mismo que hace la gente que no conoce a Cristo.
tenemos misericordia con ellos, aprendemos a amarlos, aprendemos a perdonarlos, estamos haciendo misiones con nuestro testimonio. Y también hacemos misiones con nuestras oraciones. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar. Ya ofrendamos la parte de la ofrenda. Esto va a ser también para misiones, el peso misionero, la venta de la carne asada va para misiones. Ya estamos haciendo algo en lo económico, vamos haciendo algo en lo espiritual. ¿Qué les parece si oramos? Y le pedimos al Señor que así como Dios abre los cielos en este lugar, miren, aquí no hay perturbación de ningún espíritu, no puede entrar aquí porque está la presencia del Dios vivo, y a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Aquí no tenemos ningún problema para adorar, pero hay lugares en el mundo donde no pueden ni levantar las manos para adorar a Dios. La gente está atada, no puede levantar las manos porque no puede, se lo impiden los dioses que gobiernan esa área. Pero aquí tenemos plena libertad. Aquí que tenemos los cielos abiertos, vamos a clamar primero por nuestro misionero Guillermo Maldonado, nuestra hermana Norita y sus hijos, para que les abra los cielos en Honduras y sigan. Ya tienen bautismo, ya han tenido bautismo, que siga llegando, que han de ser salvos y tengamos una gran iglesia en Honduras. Pero vamos a orar también por las casas del alma, para que sigamos teniendo conversiones, bautismo. Mira, el domingo pasado tuvimos un hermoso culto donde 2 hermanas recibieron, ¿verdad?, el reino, arrebataron el reino, porque se está haciendo misiones en su casa. Sus familias están siendo transformadas ahora por el poder de Dios para bien. Para bien. Y aunque a veces los que somos enviados a predicar, a veces estamos como Jonás: Señor, estoy cansado, manda otro. El Señor siempre va a tener a alguien que le obedezca y salga adelante con la tarea, porque si yo no voy, alguien va a ir en mi lugar. Si yo no quiero hacerlo, pues está bien, va a decir el Señor, ahí quédate, pero voy a llamar a otro. Otro va a tomar tu corona, otro va a hacer lo que yo quería que hiciera, otro va a tener la bendición, otro va a tener el galardón, y tú sigues sentado ahí si quieres. Es decir, Dios es respetuoso también, ¿verdad? Pero vamos orando, familia, vamos orando. Le vamos a pedir a Dios que abra los cielos. Le voy a pedir a los líderes de la Casa del Alma que están aquí presentes que pasen, porque queremos orar por ustedes. Ustedes son misioneros en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Están haciendo un trabajo importantísimo para la obra de Dios. Veo pocos, pero aquí, como dijo el cura, no pocos pero fieles los que están, porque otros andan haciendo misión precisamente. Vamos a pedirle a Dios que abra los cielos también sobre ellos.